¿Observan mi puntero, jóvenes? Sí, doctora, se ve. Ya. Entonces, aquí quiero que vean que son carbohidratos o hidratos de carbono en el cual se ve las moléculas de carbono central y al lado no es agua, sino es un oxidrilo y un hidrógeno, pero son dos hidrógenos y un oxidrilo y por ende se llaman hidratos de carbono porque están hidratados. Esta molécula que se observa aquí es una glucosa con 6 átomos de carbono, fíjense, con 6 átomos de carbono y presenta 5 grupos hidroxilo estructuralmente en el carbono 2, el oxidrilo está a la derecha, en el carbono 3 a la izquierda, en el 4, 5, 6 a la derecha. Tiene 5 grupos hidroxilo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos hidroxilo. Eso es lo que le caracteriza a la glucosa, pero en especial en el carbono 1, el grupo aldehído. Por ende, la glucosa es una aldosa porque tiene el grupo aldehído y es una hexosa porque tiene 6 átomos de carbono. Aquí al lado observamos otra molécula también que es una hexosa. Fíjense, carbono 1, carbono 6. Es una hexosa, pero a diferencia de la glucosa, que es una aldosa, la fructosa es una cetosa. Aquí tiene el grupo funcional cetona y tiene lo mismo, 5 grupos hidroxilos, 1, 2, 3, 4, 5. Es parecida a la glucosa, excepto en el carbono 2 y en el carbono 1 que difieren, porque esta es aldosa y esta es cetosa. Entonces, esta se le llama cetosa y a la vez hexosa. Es una cetohexosa la fructosa y la glucosa es una aldohexosa. Ambas tienen la misma fórmula. Tienen 6 carbonos, si contamos, tienen 12 hidrógenos y tienen 6 oxígenos. A pesar de que tienen la misma fórmula, estructuralmente no son lo mismo, porque una es aldosa y la otra es cetosa. Entonces, esta es la forma estructural de la glucosa. Estos dos que les muestro aquí son monosacáridos, porque son una unidad básica de un hidrato de carbono. Dentro de las características de los hidratos de carbono, estas moléculas nos sirven y son fundamentales altamente en energía, por procesos metabólicos que a partir cuando terminemos carbohidratos vamos a empezar ya el metabolismo de estos. Entonces forman parte de moléculas, son moléculas energéticamente básicas y estructuralmente están constituidos por átomos, están constituidos con el yo, solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más en su estructura. Tienen enlaces químicos covalentes, se llaman entre monosacárido y monosacárido, tienen un enlace covalente fuerte que se llama enlace glucosídico. Eso para formar di y polisacáridos. Constituyen, forman parte de otras biomoléculas, los hidratos de carbono, por ejemplo, cuando se unen a las proteínas, reciben el nombre de glucoproteínas y cuando se unen a los lípidos reciben el nombre de glucolípidos, o sea que pueden unirse tanto a proteínas como a lípidos formando estructuras en nuestro organismo. Y se les llama compuestos orgánicos porque presentan carbono en su estructura. Por otro lado, al decirles que son las moléculas energéticas más grandes que están en nuestro organismo y dentro de ellas la más útil y la más utilizada, se podría decir, es la glucosa para procesos como glucólisis, ciclo de Krebs y que van a generar ATP y más o menos cada molécula nos genera más o menos unas 4 kilocalorías. Pero por otra parte tenemos otros hidratos de carbono que reciben el nombre de polisacáridos. Son importantes porque son estructurales para las plantas como la celulosa y estructurales para los animales como la quitina. Entonces forman parte de sus estructuras. Y para nosotros los seres humanos es vital tener carbohidratos
porque todos los órganos internos y en especial el sistema nervioso, aparte del corazón, necesita energía para la contracción muscular y el sistema nervioso para la neurotransmisión. Entonces es vital para nosotros tener azúcar en nuestro organismo. Como les decía, tienen sus funciones energéticas. También podemos tener una función fundamental de almacenamiento para estados cuando no tengamos azúcar, utilizar esto almacenado en el músculo y en el hígado y forman parte de estructuras. Los hidratos de carbono pueden ser simples y también complejos. Los complejos son los que derivan del almidón. Por ejemplo, tenemos dentro del pan, el arroz, las pastas, ¿no? La papa. Y los simples son el azúcar común, que se llama fructosa, es el azúcar con el que tomamos el té, el café, que es la sacarosa, las mermeladas, jaleas, la miel y todo lo que se utiliza en repostería de manera general tiene bastante sacarosa. Y los que aportan fibra a nuestro organismo, tenemos ahí todos los cereales integrales, los frutos secos y algunas frutas también. ¿Cómo se clasifican los hidratos de carbono? Se clasifican en monosacáridos, que es una sola unidad de hidrato de carbono. Los oligosacáridos, que se clasifican, existen desde disacáridos, la unión de dos monosacáridos, la unión de 3, de 4 hasta 10, se llaman oligosacáridos. Y cuando son más de 10 o 20 se les denomina polisacáridos. Los monosacáridos pueden poseer entre 3 carbonos y llamarse triosas, tetrosas de 4, pentosas de 5, hexosas de 6, heptosas de 7, en nuestro cuerpo hasta 7, y los oligosacáridos a partir de la fusión de 2 monosacáridos se llama disacárido, trisacárido, así se van denominando, y los polisacáridos están formados por la unión de más de 20 monosacáridos. Hasta ahí, ¿alguna duda, jóvenes? Todo claro, doctora. Ya, gracias. Dentro de los monosacáridos tenemos una clasificación, 2 clasificaciones. La primera clasificación es por su grupo funcional y la segunda clasificación es por el número de átomos de carbono. Por su grupo funcional, ya les he explicado hace rato, el que tiene el grupo aldehído y el que tiene el grupo cetona. Se llaman aldosas y se llaman cetosas. Cetosas las que tienen cetona y aldosas los que tienen el grupo aldehído. Eso es por el grupo funcional que comprendan cada monosacárido. Por el número de átomos de carbono, si tienen 3 carbonos se llaman triosas, si tienen 4 tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas y si tienen 7 heptosas. Aquí tenemos una tabla importante de los que tienen que aprender para bioquímica, porque estos vamos a ir avanzando poco a poco a lo largo del metabolismo. Por ejemplo, una que es triosa, pero que es aldosa, es el gliceraldehído. Una triosa que es cetosa es la dihidroxiacetona. Son 2 moléculas que se forman en la glucólisis. Tetrosas no las tenemos que aprender porque son intermediarios, no las tenemos presente mucho. Dentro de la pentosa, la que tienen que aprender es la ribosa. La ribosa porque es fundamental, porque se utiliza para la síntesis de nucleótidos, de la AMP, GMP, segundos mensajeros, y del ATP, de las monedas de intercambio energético. Entonces, la ribosa es una pentosa, pero a la vez es aldosa, porque tiene el grupo aldehído. Tengo otra pentosa que se llama ribulosa. Es también pentosa, pero esta ribulosa es cetosa porque tiene el grupo cetona. Dentro de las hexosas tenemos 4, que las van a aprender a las 4. Esta es la galactosa,
la manosa y la glucosa. Estas tres son hexosas, la fructosa también es hexosa, las cuatro son hexosas, pero hay una diferencia, que estas son aldosas y la fructosa es cetosa. Estas cuatro, su fórmula de las cuatro es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esta manosa y galactosa son sus isómeros de la glucosa, son idénticas, solo que en la posición 2 la manosa, el oxidrilo está a la izquierda y de la galactosa en el carbono 4. Aquí, por ejemplo, esta es la glucosa. Si se fijan, el carbono 2, el oxidrilo a la derecha, este a la izquierda y este a la derecha. Esta se llama glucosa, pero en el caso de la manosa, en este caso, aquí va a ser hidrógeno y aquí está el oxígeno. Aquí está el oxidrilo a la izquierda. Entonces, esta molécula, cuando el oxidrilo está hacia la izquierda, en el carbono 2, no se llama glucosa, se llama manosa. En el caso de la galactosa, este oxígeno no está aquí, está aquí. Por ende, cuando el oxidrilo está a la izquierda en el carbono 4, ya no se llama glucosa, se llama galactosa. Entonces, cuando el oxidrilo está en el carbono 2, es idéntica a la glucosa, se llama manosa. Y cuando el oxidrilo está en el carbono 4 a la izquierda, idéntica también la fórmula, es galactosa. Entonces, la diferencia entre la glucosa, la manosa y la galactosa es la posición del oxidrilo. Para la manosa, en el carbono 2 va a venir aquí, y para la galactosa, el oxidrilo va a venir aquí. Y el que le están viendo ahorita se llama glucosa. Esa es la diferencia entre la glucosa, manosa y galactosa, porque las tres son aldosas. Tienen el grupo aldehído y son hexosas, tienen 6 átomos de carbono. Solo difieren por eso. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Aquí tengo al gliceraldehído de 3 átomos de carbono, es aldosa de 3 carbonos, y aquí tengo a la dihidroxiacetona de 3 carbonos y es cetosa. La ribosa es una pentosa de 5 carbonos con su grupo aldehído, y aquí está una pentosa, pero con su grupo cetona, se llama ribulosa. Aquí tengo a la glucosa con 6 carbonos y su grupo aldosa, y aquí tengo a la fructosa con 6 carbonos y su grupo cetosa. Estas que están aquí son cetosas, la dihidroxiacetona, la fructosa y la ribulosa, y estos son aldosas, el gliceraldehído, la ribosa y la glucosa. Es un poquito para que vean estructuralmente. Ahora, los monosacáridos, esta que ven aquí es la glucosa. Esta glucosa es de manera lineal, se llama conformación Fischer, pero nosotros en nuestro torrente sanguíneo y en otros alimentos, como la encontramos a la glucosa, es en la conformación de Howard. ¿Y cómo es esta conformación? Esta conformación, esta es lineal. Y quiero que vean, este es el carbono 1, 2, 3, 4 y el carbono 5. En la conformación de Fischer es lineal, pero este carbono 1 se va a fusionar y va a formar un hemiacetal con el carbono 5. Al fusionarse ocurre esto. Miren, este es el carbono 1, se va a fusionar con un hemiacetal con el carbono 5. Ya están fusionados. En el carbono 2
Cuando el oxidrilo está a la derecha, miren, a la derecha, se escribe abajo. Miren, aquí está, se escribe abajo. En el carbono 3, el oxidrilo está a la izquierda. Por ende, se escribe arriba. Aquí está, arriba. En el carbono 4, el oxidrilo está a la derecha, se escribe abajo. El carbono 5 se ha unido con el 1 y el carbono 6 tiene su oxidrilo a la derecha. Y esta molécula que observan aquí se llama alfa de glucosa. ¿Por qué se llama alfa D? ¿Y por qué D? Porque el oxidrilo del carbono 5 está a la derecha y por ende se llama destrógiro. Si este oxidrilo del carbono 5 estuviera a la izquierda, se llamaría L, levógiro. Pero en este caso nosotros tenemos la conformación D y se llama alfa. Por ende, esta se llama alfa D de destrógiro, gluco, y este anillo que se forma se llama pirano, piranosa. Entonces, la glucosa en sí, su nombre es alfa D glucopiranosa, porque este anillo cíclico se llama anillo pirano. Y la glucosa tiene el anillo pirano y por ende se llama alfa D glucopiranosa. Ese es su nombre de la glucosa. ¿Ya? Entonces, y esta es la forma en la que se encuentra en todo nuestro organismo, circulando. Entonces, es así como se forma, de manera lineal. El carbono 1 con el 5 se fusionan y forman el MA-acetal y se forma la glucosa. Esta de aquí es una molécula de glucosa. En el caso de la fructosa, no se forma un MA-acetal cíclico como el anterior de anillo pirano. En la fructosa reacciona el carbono 2 con el carbono 5, se fusionan el carbono 2 con el carbono 5 y este anillo que forman se llama furano y por eso se llama fructofuranosa. Alfa de fructofuranosa es la fructosa. Entonces, el anillo furano tiene esta característica y el anillo pirano tiene esta característica de más hexágono y esta más parece un pentágono, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de anillos que se encuentran dentro de los monosacáridos. ¿Cómo se absorben los monosacáridos? Normalmente nosotros comemos los alimentos, comemos un disacárido, por ejemplo, la leche, tiene lactosa, y la lactosa es glucosa más galactosa. Consumimos el almidón, que tiene alta glucosa. Eso se va digiriendo en el estómago, en el intestino, y la forma de nosotros absorber a la glucosa es mediante sodio, que ahorita vamos a ver. Para absorber nosotros, ni bien comemos, la hormona que liberamos por el páncreas se llama insulina. Cuanto más carbohidrato comemos, más insulina liberamos y la insulina estimula más el apetito y por ende favorece a más, se podría decir más apetito y más consumo de carbohidratos. El azúcar, la miel, las mermeladas, jaleas, golosinas, refrescos, todo lo que es simple es lo más fácil de absorberse porque tienen bastante sacarosa. Nosotros aquí tenemos glucosa, galactosa y tenemos fructosa. La fructosa nosotros obtenemos de las frutas, de las jaleas, mermeladas, etc. Y la glucosa y la galactosa también. La galactosa la obtenemos de la leche y la glucosa podemos obtener de la leche, como es glucosa y galactosa, y la glucosa podemos obtener de la sacarosa, que es glucosa con fructosa. Son disacáridos. O directamente del almidón. El almidón, consumo almidón y el almidón me da mucha glucosa. Estos dos, tanto la glucosa como la galactosa, siempre se absorben por transporte sin porte. Quiere decir en ambos sentidos. Cuando entra un sodio, entra una galactosa. Cuando entra un sodio, entra una glucosa. Entonces nosotros necesitamos la bomba ATP sintetasa, la bomba de sodio y potasio, en la que impulsa potasios adentro y expulsa sodios para que estos sodios
nuevamente ingresen con la glucosa y la galactosa. O sea que sí o sí para absorber nosotros glucosa y galactosa necesitamos de sodio en el intestino. En cambio, la fructosa tiene un metabolismo más simple y no necesitamos ningún mineral. Directamente la fructosa se absorbe por difusión simple, pasa y en las células epiteliales intestinales, la glucosa, la galactosa y la fructosa por difusión facilitada pasan al torrente sanguíneo y se dirigen a todos los tejidos, o sea, la circulación general, a repartirse a a todas las células. ¿Cuál es la función de los monosacáridos? Los monosacáridos normalmente son moléculas que ya hemos visto. Ahí están la fructosa, la galactosa, la glucosa, la ribosa, la manosa, el gliceraldehído, la dihidroxiacetona, como les he mencionado. Entonces, una de sus funciones fundamentales de los hidratos de carbono es ser fuente energética, porque por el metabolismo ellos nos dan ATP. También cuando están en exceso, la glucosa, la fructosa, se convierten en grasa o podrían convertirse en aminoácidos también. Otra de las funciones es de que se van a fusionar la glucosa, la galactosa con proteínas y lípidos y forman las glucoproteínas, los glucolípidos, y la ribosa se une con las bases nitrogenadas y el grupo fosfato y forma nucleótidos para formar los ácidos nucleicos como el ADN y el RNA. Si tenemos en exceso glucosa, la glucosa va y se almacena en dos tejidos, en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno. Esto nosotros almacenamos para que cuando nosotros necesitemos en estados de ayuno prolongado e inanición, nosotros podamos utilizar el glucógeno que está almacenado como unidades de glucosa. Eso respecto a los monosacáridos. Hasta ahí, ¿alguna duda, jóvenes? Ninguna duda, doctora. ¿Alguna duda? Jóvenes. Ninguna, doctora. ¿Y cómo te llamas? Jacqueline. Jacqueline. ¿Los demás qué dicen? Ninguna duda. Ninguna. Continuamos con disacáridos. Los disacáridos que resultan de la unión de dos monosacáridos son solubles en agua y tienen azúcares reductores. Los principales disacáridos son la maltosa, el azúcar de la malta, la lactosa, que es el azúcar de la leche, la sacarosa, que es el azúcar de las frutas y las verduras, y estos son derivados. De la celulosa se llama celobiosa y del almidón la isomaltosa. Son derivados. Entonces, los fundamentales y los que comemos generalmente son estos tres. La maltosa resulta de la fusión, unión de una molécula de glucosa, ya la conocen, este anilopirano, alfa de glucopiranosa y otra alfa de glucopiranosa. Normalmente en el carbono, miren, carbono 1, 2, 3, 4, el oxidrilo en la glucosa está abajo. Y cuando está abajo, el enlace que forman hacia abajo se llama enlace alfa. Por ende, esta glucosa se va a unir el carbono 4 con el carbono 1 y el carbono 1 con el carbono 4 se unen y como el oxidrilo en el carbono 4 está hacia abajo, forman el enlace alfa. Y este enlace alfa se llama enlace glucosídico alfa 1,4, porque se está fusionando el carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de la otra glucosa. Entonces, este es un disacárido
glucosa más glucosa con enlace alfa 1,4 y su nombre es la maltosa. La maltosa se encuentra, y es el azúcar de la malta, se encuentra en todos los alimentos germinados, el almidón, y también se utiliza la maltosa para fabricar las bebidas alcohólicas, como la cerveza, el whisky, el ron, etc. Y esta es la unión de glucosa más glucosa por enlaces glucosídicos alfa 1,4. La lactosa es el azúcar de la leche, resulta de la unión de una galactosa con una glucosa. Pero aquí observen, el oxidrilo está hacia arriba. Entonces, como el oxidrilo está hacia arriba, el enlace que se va a formar no es alfa. El enlace que se forma es beta. Miren, beta. Fíjense, es otra forma el enlace. Y el enlace es beta 1,4 porque reacciona el carbono 1 de la galactosa con el carbono 4 de la glucosa. Entonces, ¿qué es la lactosa? La unión de una glucosa con una galactosa, pero el enlace es beta 1,4. Y esta lactosa se encuentra en 4% en la leche de vaca y en un 7-8% en la leche materna. Es el azúcar de la leche. Claro que la leche no solamente tiene azúcar, tiene minerales, vitaminas, proteínas, grasa, etcétera, que es importante para la alimentación, pero tiene un azúcar, la leche, y este azúcar se llama lactosa. La sacarosa resulta de la unión de una glucosa con una fructosa. Esta glucosa es el andiñopirano, y miren la fructosa, el andiñofurano, reaccionan el carbono 2 con el carbono 1. El carbono 2 de la fructosa con el carbono 1 de la glucosa se van a fusionar y forman el enlace alfa-glucosídico alfa 1,2. Entonces, ¿qué es la sacarosa? Es la unión de glucosa más fructosa por enlace alfa 1,2. El enlace alfa-glucosídico, por si acaso, es un enlace covalente. ¿Dónde se encuentra normalmente esta sacarosa? En la caña de azúcar. Y esa caña de azúcar la procesan y no los hacen el azúcar común de todos los días. Ese azúcar que consumimos con el té, con el café, proviene de la caña de azúcar. También está presente en alimentos muy dulces como la beterraga, remolacha o zanahoria. Y se encuentra en todas las frutas, ¿no? Todas las frutas, semillas, néctares, durazno, uva, que son los más, la uva más que todo, que es el más dulce, es el que contiene más sacarosa. Entonces nosotros cuando consumimos fruta, cuando consumimos el azúcar común, obtenemos la sacarosa. La celobiosa es un derivado que viene de la celulosa por enlace beta 1,4. Esta es glucosa más glucosa y el enlace es beta 1,4. Esta está presente en las plantas, formando parte de la pared celular. Se llama celulosa, y cuando los rumiantes, los conejos, vacas, etcétera, comen el pasto o las hojas, degradan a este disacárido celobiosa. Los animales, nosotros, aunque pertenecemos al reino animal, carecemos de la enzima que digiere a la celulosa para obtener esta celobiosa. Nosotros no. La isomaltosa sí deriva del glucógeno, el glucógeno o del almidón. Cuando comemos almidón, el almidón lo degradamos, es un polisacárido, lo degradamos en fragmentos más pequeños y un fragmento pequeño se llama isomaltosa, que resulta de la unión de glucosa más glucosa, pero el enlace es alfa 1,6. Este es el carbono 1 de una glucosa y este es el carbono 6. Miren, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 se une con el carbono 1 de la otra glucosa y esta se llama isomaltosa. En resumen, la sacarosa es glucosa más fructosa por enlace alfa 1,2, la galactosa más glucosa por enlace beta 1,4 y la maltosa es glucosa más glucosa por enlace alfa 1,4. ¿Quiénes rompen estos enlaces alfa 1,2, alfa 1,4, beta 1,4?
A la sacarosa, que resulta de la unión de glucosa y fructosa, la enzima que rompe el enlace alfa 1,2 es la sacarasa. A la lactosa, que resulta de la unión de glucosa y galactosa por el enlace beta 1,4, la enzima que digiere este disacárido se llama beta-lactasa. Y a la maltosa es la maltasa, ¿no? La que digiere el enlace alfa 1,4. Y los disacáridos, como se separan por estas enzimas, entonces esta sacarasa, lactasa y maltasa quiebran el enlace. ¿Y qué tenemos nosotros? Glucosa sueltita, galactosa suelta, fructosa suelta. Y ya sabemos que la glucosa y la galactosa se absorben con sodio y la fructosa no necesita a nadie. Y estas van pasando al torrente sanguíneo y a la circulación sanguínea para ser repartidos y ser utilizados por el organismo. Respecto a disacáridos, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Jóvenes? No, doctora. No, todo claro. Ya. No, doctora, la duda. Me van a avisar cuando sea 7:50, no sé qué hora será. ¿Qué hora es? 7:23. Ah, tenemos tiempo. Polisacáridos. Me avisan cuando sea 7:50, 7:45, porfa, ¿ya? Porque después hay que alistarnos y 8:15 tenemos clases, al menos yo, y tengo que volar a la universidad. Polisacáridos. Los polisacáridos sabemos que resultan de la unión de más de 20 monosacáridos y tienen dos funciones, los de reserva y energética. Se clasifican en dos según su estructura, según su función. Según su función, los de almacenamiento son el almidón y el glucógeno. El almidón almacena glucosa en los vegetales y el glucógeno almacena glucosa en hígado y músculo, en el reino animal. Los polisacáridos estructurales son dos. Este de aquí que ven es la celulosa, que forma parte de la pared celular de todos los vegetales, todo lo que sea verde, troncos, tallos, hojas, todas las plantas tienen celulosa. Y la quitina, que es que es el sostén o la estructura de algunos artrópodos, anélidos, insectos. Por su estructura se convierten, o por su composición se dividen en homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son 4. El glucógeno, quitina, almidón, celulosa. ¿Qué significa homo? Homo significa el mismo, la repetición del mismo monosacárido. Y los 4 están formados solamente por glucosa. Glucosa más glucosa más glucosa. En general pueden ser lineales o pueden ser ramificados también. Entonces, estos 4 están formados solamente por glucosa. Miles de unidades de glucosa, pero solamente glucosa, y por eso se llaman homopolisacáridos. Los heteros están formados por las repeticiones ordenadas de diferentes carbohidratos. O sea, estos pueden ser lineales y pueden ser ramificados, pero, por ejemplo, glucosa, galactosa, fructosa, glucosa, galactosa, fructosa, o de manera ramificada. Entonces, están formados por distintos monosacáridos, los hetero. En cambio, los homopolisacáridos por el mismo monosacárido. Y dentro de los heteropolisacáridos están los peptidoglucanos y los protoglucanos. El glucógeno, jóvenes, se almacena la glucosa en forma de glucógeno en nuestro hígado y en nuestro músculo. Estas células son hepáticas, presentan estos color azulitos, son glucógenos, y estas son las fibras musculares y estos azulitos son glucógeno. Entonces nosotros podemos almacenar tanto en el músculo como en el hígado glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es la reserva de glucosa. Miles de unidades de glucosa forman un glucógeno. Estos se acumulan en el citoplasma de estos tejidos
Y cada molécula de glucógeno puede tener hasta 120.000 unidades de glucosa. Cuando nosotros comemos harta azúcar, el azúcar puede irse a almacenar tanto al hígado como al músculo, pero también hay un límite. No es que comemos sin límite, hay un límite donde tanto el hígado como el músculo, al menos si somos deportistas, podemos almacenar mucho, pero si somos sedentarios no tenemos mucha masa muscular y no podemos almacenar una determinada cantidad de masa. Y el glucógeno muscular, cuando estamos en estados de hipoglicemia, se utiliza como combustible para la contracción muscular. Y el glucógeno del hígado, cuando estamos en estados de ayuno, nos sirve para mandarnos glucosa para los demás tejidos. Entre sus características estructurales del glucógeno, él tiene una estructura ramificada, presente enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6 y dos extremos, reductor y no reductor. Este es el extremo reductor, donde nace el glucógeno, se une covalentemente a una proteína llamada glucogenina, y ahí viene la glucosa, y estos enlaces que están aquí son alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Pero cuando nace una ramita, el enlace es alfa 1,6, o sea, este con este es 1,4, 1,4. Pero este de aquí, cuando nace una ramita, el enlace es alfa 1,6. Pero este de aquí ya con los demás es 1,4, 1,4, 1,4. Entonces quiero que vean aquí. Este es 1,4, 1,4, 1,4, alfa 1,4. Nace una ramita alfa 1,6. Y este de aquí es 1,4, 1,4, 1,4. Nace una ramita alfa 1,6, 1,4, 1,4. Entonces tiene esos dos enlaces, alfa 1,4, alfa 1,6. Y tiene extremo no reductor. Los extremos no reductores son las ramificaciones. O sea que presenta hartos extremos no reductores y presenta un solo extremo reductor que se une covalentemente a la glucogenina. Aquí quiero que le vean, este es un glucógeno, esta es una proteína llamada glucogenina que se une a la primera molécula de glucosa y de ahí nace y va creciendo y se va ramificando. Entonces, este extremo unido a la glucogenina es el reductor y las ramificaciones son los extremos no reductores. El glucógeno nos aporta con glucosa en estados de hipoglicemia. Cuando comemos mucho podemos almacenar y actúa la enzima glucógeno sintasa almacenando más y haciendo crecer más al glucógeno. Y la glucógeno fosforilasa actúa sacando azúcar cuando estamos en estados de hipoglicemia. El glucógeno normalmente, ¿para qué se almacena? Para cuando estemos en estados de tensión, de alerta o de poca disponibilidad de azúcar. Es ahí que nosotros podemos sacar de nuestros tejidos. El hígado normalmente almacena el glucógeno y quien puede determinar si sacar o no sacar son hormonas y estas reguladas por el glucagón y la adrenalina. El glucagón es liberado en hipoglicemia, liberada por el páncreas, y la adrenalina por las glándulas suprarrenales. ¿Qué hace? Por ejemplo, cuando no comemos en estados de ayuno, el páncreas libera glucagón. El glucagón lo que estimula, manda señales al hígado y le dice, necesitamos azúcar, y el hígado saca azúcar del glucógeno al torrente sanguíneo para que este azúcar empiece a repartirse a los tejidos que no tienen azúcar. Entonces, eso es importante. Pero cuando comemos mucho, por el contrario, es la insulina, que cuando hay mucho azúcar, la insulina mete, a los tejidos y la glucosa se va almacenando y por ende el glucógeno va aumentando. Entonces, el glucógeno va aumentando cuando comemos mucho y va disminuyendo cuando no comemos. Se utiliza o se almacena. Esa es su particularidad. Pero entre los dos tejidos, entre el músculo y el hígado, el único que aporta con glucosa al torrente sanguíneo es el hígado. El músculo jamás aporta glucosa al torrente sanguíneo
porque el músculo carece de una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que es la que permite que se libere la glucosa del músculo. Entonces, el músculo solo usa su glucosa almacenada para la contracción muscular. En cambio, el hígado usa para su energía y para mandar azúcar al torrente sanguíneo. ¿Hasta ahí se comprende? Sí, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Esa enzima que dijo cuál era? ¿Cómo se llamaba? ¿Del hígado? En el hígado, no, en el hígado está la glucosa 6-fosfatasa y en el músculo no está, no existe, no tenemos. Y por eso es que el hígado nunca, por eso es que el músculo jamás puede mandar azúcar al torrente sanguíneo. Su azúcar que almacena el músculo es para él solito, para su energía. En cambio, el hígado, su glucógeno que almacena, una glucosa es para él y otra manda al torrente sanguíneo. O sea, ¿qué órgano puede regular la glicemia? El hígado. ¿Por qué? Porque el hígado en estados de hipoglicemia puede mandar azúcar, porque tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa. La que estimula a sacar azúcar son el glucagón, cuando no comemos, y cuando estamos en estados de tensión, de alerta, la adrenalina. Y cuando comemos mucho, la que mete el azúcar al hígado, al músculo, etcétera, es la insulina, cuando comemos mucho. La insulina favorece la síntesis de glucógeno y el glucagón favorece la degradación del glucógeno. ¿Alguna duda más? El almidón es un polisacárido que se encuentra en todos estos alimentos que observan aquí. Tiene dos componentes, 20% de amilosa, que es licoidal, y 80% de amilopectina. Esta parte, miren, es glucosa más glucosa más glucosa, enlaces alfa 1,4 helicoidal. Esta es la amilopectina. El 20% del almidón tiene esta forma helicoidal y el 80% tiene esta forma, que es la amilopectina, que es parecido al glucógeno. Miren, alfa 1,4, alfa 1,4, nace una ramita, alfa 1,6, alfa 1,4, nace una ramita, alfa 1,6. Entonces, donde nace ramita es alfa 1,6 y lo demás es alfa 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, nace la ramita alfa 1,6 y después es 1,4, 1,4. Entonces, el almidón, el 80% del almidón tiene esta estructura que se llama amilopectina, que es ramificada con enlaces alfa 1,4, alfa 1,6. ¿Quién rompe estos enlaces? Es la amilasa. La amilasa es la enzima que secretamos por las glándulas salivales y cuando comemos papa, arroz y masticamos, ya la saliva va digiriendo el almidón porque secreta amilasa. Cuando pasa al estómago, la amilasa pancreática empieza a digerir y después las glucosidasas, dextrinasas terminan de digerir a fragmentos más pequeñitos. Miren, maltosa, maltotriosa, dextrinas. En eso lo convierte la amilasa, en fragmentos más chiquititos. Ya posteriormente, en el intestino delgado, mediante las glucosidasas, etcétera, y dextrinasas, ya nosotros no podemos nunca, este almidón no puede pasar al torrente sanguíneo jamás. La única forma que pasa es como glucosa sueltita, entonces tengo que seguir digiriendo para que se obtengan moléculas de glucosa simple y pasen al torrente sanguíneo. Y es la mayor fuente, ¿no?, de glucosa para nosotros el almidón. Generalmente arroz consumimos todos los días y de ahí obtenemos glucosa. La celulosa se encuentra formando parte de la pared celular de los vegetales. Aquí sí hay algo que tienen que aprender, es que todas estas son glucosas, pero el enlace que les caracteriza a la celulosa es el enlace beta 1,4. El enlace alfa 1,4, nosotros tenemos enzimas que rompen alfa 1,4, alfa 1,6, sin ningún problema, la amilasa. Pero este enlace beta no tenemos. ¿Y quiénes presentan este enlace? Los rumiantes.
porque esta es glucosa más glucosa más glucosa de manera lineal, miles de glucosas, miren, miles de glucosas de manera lineal con enlaces beta 1,4. Y los rumiantes, la flora bacteriana de todos los herbívoros e insectos como las térmitas, tienen la enzima y esa enzima se llama celulasa. Y la celulasa es la que puede digerir y separar y obtener glucosa y engordar. Entonces, ¿por qué no poder? Esto hay que separar para obtener glucosa. Y esa glucosa es fuente de energía para las vacas, conejos, termitas, etcétera, porque pueden obtener glucosa. Pero para el organismo humano, nosotros no tenemos la enzima y al no tener la enzima no podemos quebrar. Entonces la celulosa se queda intacta y esa celulosa a nosotros nos sirve como fibra para una buena evacuación de las heces fecales. Entonces esta celulosa, cuando nosotros consumimos los tallos de la lechuga, la cáscara de la manzana, ese celulosa es duro, o consumimos todos los vegetales tienen celulosa. Entonces, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, el tallo del apio, se ven que es duro, es celulosa, no nos aporta a nosotros con glucosa, solo nos aporta con celulosa, que es fibra para una buena evacuación de las heces fecales. La quitina forma la parte estructural de anélidos, crustáceos, artrópodos. Este es un escarabajo, las mariquitas, los camarones, toda esa estructura dura que tienen los cangrejos, los camarones, las tortugas, etcétera, es quitina y es un polisacárido, pero aquí se llama N-acetilglucosamina, presenta nitrógeno más en su estructura y son placas, ¿no? Una placa, dos placas, tres placas de esta estructura de quitina, que son glucosas aminadas, y eso es lo que le da la dureza. Incluso las cucarachas pueden resistir hasta la radiación porque esta estructura es bastante dura y eso está en las langostas, en las mariquitas y eso le da la estructura fuerte, ¿no? Entonces nosotros cuando comemos almidón, las glándulas salivales liberan amilasa, se digiere un poco, posteriormente el páncreas libera amilasa y se digiere otro poco, y de ahí otras enzimas se degradan y lo que obtenemos es glucosa, galactosa y fructosa. Entonces del almidón solamente obtenemos glucosa. De la leche obtenemos glucosa y galactosa y de la sacarosa obtenemos glucosa y fructosa. El almidón nos da glucosa, ya saben que la glucosa y la galactosa pasan con sodio y la fructosa y estas pasan. En la única forma de absorberse es la forma de monosacáridos. Nunca el almidón va a entrar entero, nunca tienen que ingresar de manera simple. Los heteropolisacáridos normalmente forman parte del soporte extracelular de algunos componentes como colágeno, queratina, elastina y componentes de la matriz extracelular. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que se llama ácido hialurónico, el coenzitinsulfato, el dermatansulfato, el queratansulfato, forman parte de tejidos y van formando mucosas, van formando parte de la matriz extracelular y normalmente se degradan por enzimas lisosomales. Aquí yo tengo al ácido hialurónico. El ácido hialurónico que actúa como lubricante, ¿no?, de líquido sinovial en las articulaciones, en el humor vítreo y le da esa fuerza tensil y elasticidad a los cartílagos y tendones. El ácido hialurónico son glucosas, pero son glucosas con ácidos y con grupos aminos. Hetero porque tienen diferentes tipos de monosacáridos. Y aquí tengo el coenzitinsulfato, este es el ácido hialurónico que se encuentra en las fibras de colágeno. El coenzitinsulfato que está en los cartílagos, tendones, ligamentos y las paredes de la aorta
que le dan también esa elasticidad. El dermatansulfato está en la piel, en los vasos, en el corazón, en los pulmones, dando esa elasticidad. Miren, son glucosas sulfatadas con grupos ácidos. El queratansulfato que está en el cabello, uñas, pelos, parte de la piel, que es este. Y esta es la heparina, que es un potente anticoagulante que tiene glucosas sulfatadas y aminadas, y esto que nos sirve como para la coagulación de la sangre. La heparina también es un heteropolisacárido. Por último, tenemos un heteropolisacárido llamado peptidoglucano o mureína. Esta mureína es esto. Es esta subpared celular de las bacterias, se llama mureína. Y ese es el que le da la dureza. Por ejemplo, las gram positivas, su peptidoglucano o la mureína es amplia, es grande. Y en las gram negativas eso es un poquito más chiquitita. Aquí se puede observar, miren, aquí está el peptidoglucano, que es un heteropolisacárido. Esta es la mureína, es su pared celular de las gram positivas. Y esta es su pared celular de las gram negativas. También es peptidoglucano, que sería la mureína. Entonces, los carbohidratos no solamente son la glucosa, la manosa, la galactosa, la sacarosa, la maltosa, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, los carbohidratos, tenemos a los monosacáridos, a los disacáridos y a los polisacáridos que hemos visto, jóvenes. Hemos visto los monosacáridos que se dividen por su grupo funcional en aldosas y en hexosas. Ahí tenemos a las triosas, tetrosas, hexosas, pentosas, heptosas y las aldosas y cetosas. Dentro de los disacáridos tenemos tres fundamentales que son la lactosa, la maltosa y la sacarosa, que es la forma en la cual nosotros consumimos glucosa. Y finalmente tenemos a los polisacáridos y el que más obtenemos glucosa es el almidón. La celulosa solamente nos sirve como fibra y la quitina para los insectos, etcétera, su pared estructural. Y los heteropolisacáridos son importantes para la fuerza tensil, para el colágeno, piel, ligamentos, articulaciones, uñas, cabello, cartílagos, tendones, hueso, etcétera. Ellos forman parte de la matriz extracelular y las articulaciones. Pero existe otro tipo de polisacáridos, como por ejemplo la heparina, que es un anticoagulante, y tenemos un peptidoglucano, que es la mureína, que es la pared celular de las bacterias. Eso es lo que han aprendido hoy de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. El día jueves continuamos con el tema que es la homeostasis de la glucosa y empezamos glucólisis el día jueves. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos el día jueves en la mañana. Ahora iremos a pasar nuestras clases de laboratorio. Hasta luego, Jocelyn, Marvin, Jennifer, Bruno, Alejandra. Hasta luego, doctora. Fabricio, Hasta luego, gracias. hasta luego. Hasta Chao, luego, chao. doctora. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Hasta luego, doctora, gracias. Chao, chao.